siendo organizado por el Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELAP de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Y para ello vamos a dar pase a la licenciada Jessica Ruiz Vázquez para que pueda dar las palabras de inauguración de dicha conferencia. Adelante, licenciada. Bien, gracias Liz por el pase. Bien, reciban un saludo y muy buenas tardes a los presentes, docentes, estudiantes. A la vez reciban un saludo a nombre del doctor Alex Alonso Pinzón Chunga, quien es el director del Instituto de Investigación de Arqueología y Antropología CUELA. También saludamos en esta tarde al expositor magíster Raúl Arias Sánchez, quien se encuentra presente. La conferencia denominada Adaptabilidad Cultural Jóvenes del Bicentenario tiene como objetivo dar a conocer sobre la realidad vivida de los jóvenes, comprendiendo la capacidad de adaptabilidad cultural desde un punto de antropología. Por lo tanto, doy por inaugurado la conferencia Adaptabilidad Cultural Jóvenes del Bicentenario. Adelante, Liz. Muchas gracias, licenciada. Bueno, para ya ir dando pase a lo que es la exposición de esta tarde sobre adaptabilidad cultural jóvenes del Bicentenario, vamos a mencionar el perfil del ponente, el magíster Raúl Eleazar Arias Sánchez. El magíster Raúl Eleazar Arias Sánchez es profesor e investigador formado en antropología con estudios de economía, y pues sus líneas de investigación son enseñanza estratégica, estudios sobre pobreza, interculturalidad y etnografía, gamificación en temas de historia y economía, patrimonio cultural inmaterial, planificación estratégica, memoria y violencia política. Antes de dar pase al magíster Raúl, por favor, recomendar a los presentes en mantener sus audios y videos apagados para evitar cualquier interferencia durante el desarrollo de la conferencia. Adelante, magíster, puede empezar con su exposición. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, siempre gustoso de poder compartir algunas experiencias con nuestra querida Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. También es una alegría poder nuevamente reencontrarnos a través de la virtualidad. Y el día de hoy pues vamos más que una conferencia, compartir algunas ideas, algunos esbozos sobre este cliché que se ha venido mediatizando a lo largo del tiempo y que de alguna u otra manera ha calado en el inconsciente de algunos grupos y de algunos colectivos. Cuando hablamos de los jóvenes del Bicentenario, seguramente viene a nuestras mentes una imagen de lucha, una imagen de protesta, una imagen de rebeldía, una imagen que muestra a un adolescente cansado de la opresión, cansado de la corrupción y cansado de un sistema político que tiene muchos errores y que la única forma de hacer frente a este es seguramente a través de la unión. Cuando hablamos de los jóvenes del Bicentenario, también hablamos de un episodio bastante importante dentro de la historia de nuestro país. Un episodio pues que hizo que gran parte del estamento gubernamental político renunciase a sus cargos. Toda una revuelta, todo un escenario de conflicto. Los medios de comunicación acapararon eh, la imagen de ciertos, vamos a decirlo así, personajes que se fueron consolidando y al día de hoy pues muchos los catalogarían como héroes. En realidad, la magnitud de los comentarios o la magnitud de los medios de comunicación juegan un papel importante con respecto a la percepción y a la idea que nosotros podamos tener de algo o de alguien. En ese sentido, mis queridos amigos, quiero recordar e instarles a ustedes lo mismo,
que en cierto periodo político de nuestro país, un candidato joven era voceado por muchos medios de comunicación. Este candidato aparecía en los campos, arando la tierra. Este candidato se tomaba fotos con las vendedoras de la calle. Este candidato subía a una mototaxi y paseaba por todo su distrito, tratando de ganarse a la gente y de alguna forma, pues también tener alguna legitimidad en su discurso con respecto al hambre, a la pobreza, a la educación, al trabajo, entre otras cosas. Llegado el momento electoral, eh, las cosas cambiaron. Este candidato al cual los medios apoyaron, porque esa es la palabra, no hay otra, resultó que solamente fue una mera ilusión. Resultó que solamente fue un mero espejismo, quizá para adormecernos, eh, o por lo contrario, para generar alguna reacción de nosotros como población y probables electores, seguramente. Con esto les digo que debemos de tener mucho cuidado cuando empezamos a endiosar a las personas, cuando empezamos a endiosar a algunos actos, porque en el fondo, y esta tiene que ser y tendría que ser la mirada antropológica, debemos de codificar el fenómeno. Debemos de ir a la parte ontológica, a la esencia en cuanto a lo que es realmente. Muchos, quizá por nuestra edad, inexperiencia también, optamos por seguir algunas corrientes de moda, de ideas y también algunos discursos de poder. Y conforme va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que no era lo necesario. Cambiamos y tomamos otra postura. Eso es lo normal, eso es lo habitual porque también forma parte de nuestro crecimiento como seres humanos, sin duda. Pero cuando esto ya escapa de la esfera personal, cuando esto ya sale y trasciende de nuestra habitación cultural y se traslada a una mayor en la sociedad, pues las cosas cambian y se tornan un poquito más delicadas. Y es en este contexto, mis queridos amigos, en donde debemos de tener mucho cuidado de aquello que decimos y sobre todo en cómo lo decimos. Esta preocupación nos llevó a realizar un trabajo de investigación y lo que te voy a presentar ahora son un par de diapositivas que evidencian o que muestran una lectura diferente a aquella que eh, el escenario mediático, las redes sociales, pretendieron mostrar en alguna oportunidad. ¿Y por qué? Quiero compartirlo contigo porque esa es finalmente nuestra tarea. El antropólogo no siempre ha dado buenas noticias a la humanidad. Siempre y por la historia de nuestro pensamiento ha sido aquel lejano, aquel personaje quirúrgico que devela, como también encubre algunas situaciones o fenómenos. Esto desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Así que me gustaría que podamos dialogar, me gustaría que podamos platicar y también escucharte, porque precisamente esto que te voy a mostrar partió de escuchar a los demás, partió de escuchar a aquel joven, aquel estudiante,
involucrado en esta generación. Y pues la verdad que algunas respuestas nos han sorprendido bastante, porque algunos de los estudiantes entrevistados de universidades públicas de nuestro país participaron en marchas. Incluso algunos se atrevieron pues a vandalizar algunos actos y pintar uno o que otro monumento. Esto porque pues es parte de la vehemencia de todo joven, pero después el resultado es ineludible. Tiene que llegar el momento de juicio, el momento de la razón, para poder comprender realmente aquello que sucedió. Tengo una opinión muy personal al respecto, pero antes de comentártela, quiero que veas eh, esta muestra que hemos podido recabar y que tú seas quien tome la última decisión. Y con esto quiero también generar en ti un quiebre mental, una disrupción cognitiva que pueda darte a ti las opciones y las oportunidades también de poder elegir y que veas que no siempre aquello que nos pintan, aquello que es declarado como heroico, lo sea necesariamente. Así que me voy a permitir compartir mi diapositiva. La hemos preparado hace un par de días porque pues, el documento que también te voy a presentar forma parte de un trabajo eh, de investigación, el cual pues está por publicarse. Y en realidad este era el título que vamos manejando, ¿ya? Jóvenes del Bicentenario. Eh, un título en pregunta, porque realmente somos esa generación que pueda marcar un antes y después. Realmente estamos trascendiendo en el tiempo como en el espacio a través de nuestros actos o nuestras obras. Protestas las hubo muchas en la historia del Perú, y no solamente para poder deslegitimar algún gabinete. Las hubo, por ejemplo, de manera frecuente, aquellas organizadas por el Sindicato de Trabajadores del Perú, por los sindicatos de docentes, de educación básica, eh, otras encaminadas a defender, por ejemplo, algunos recursos naturales, caso Conga, un ejemplo bastante importante. Pero muchos de estos eventos pareciesen que solamente fueron vividos por el espacio en donde estos se manifestaron. ¿Y por qué no fue de interés de todos los peruanos? Seguramente habrán muchos factores, pero el primordial es que los medios que utilizamos para comunicarnos pareciese que no le prestaron mucha atención, ya que detrás del medio que podamos emplear, televisión, radio, redes sociales, existen personas como tú y como yo, que toman la decisión de transmitir como también de negar. Y esta decisión pues va de la mano a muchos intereses políticos, económicos y hasta religiosos, por ejemplo. Así que quiero que el día de hoy hagamos un balance y realmente respondamos a esta pregunta. Si es nuestra generación mejor que la que seguramente ya pasó. Y veamos qué es lo que piensan algunos estudiantes universitarios con respecto a esto. ¿Y por qué hemos tomado la muestra de estudiantes universitarios?
porque pues estos llamados jóvenes del Bicentenario precisamente pertenecían a esta esfera de la educación superior. Y vamos a ver y vamos a conversar seguramente al respecto, algunos vacíos que hemos podido identificar. Y quiero comenzar con esto. Existe, y en alguna oportunidad les comentaba, un ser capaz de volar sin alas y de destruir a la fiera más letal con solo desearlo. Sin lugar a dudas, ese ser es el ser humano, es el hombre. El hombre ha sido capaz de dejar su determinismo biológico a encaminar una forma de conducta adaptable en términos culturales. Hay seres humanos, grupos humanos que pueden vivir en las llanuras más solitarias de la Tierra, otros tantos en los rincones más gélidos, otros en las ciudades, otros en los campos. Y por circunstancias o factores externos o internos del deseo humano, los seres humanos nos hemos adaptado a las condiciones más simples como también más extremas. Esto para poder garantizar nuestra supervivencia. Esto para poder garantizar que el día de mañana continúe nuestra prole. Y no siempre esa garantía, esos medios y recursos fueron los más adecuados. Recordemos hacia los 1500 después de Cristo, España, Europa, tenían que garantizar su poder, principalmente económico, frente a otros reinos que también estaban en auge. Así que el hecho de garantizar ese poder y de continuar y que dure por los siglos de los siglos, hizo que se iniciasen trabajos de exploración. Y es ahí donde apareciesen pues algunos célebres descubridores, entre comillas, de los nuevos mundos. Y eso, si bien es cierto, para Europa le garantizó la sobrevivencia, pues fue todo lo contrario para nuestra prístina América. Así que adaptarse tiene muchos elementos que no siempre van a ser favorables. Uno, con respecto a quien asume el nuevo estadio. Y dos, por la forma en cómo dejamos el viejo. Entonces, este joven del Bicentenario pareciese que ha dejado un ambiente de pasividad, pareciese que ha dejado de ser ese oprimido por la sociedad y ahora se ha empoderado. ¿Y qué es lo que dejó? Es la pregunta. ¿Y qué es lo que va a dejar? También la situación que nosotros podamos amar. En este sentido, mis queridos amigos, y bajo esta óptica, los hombres podemos adaptarnos a diversas condiciones, ya sea por la fuerza, por la imposición o también por la voluntad, incluso mediante factores externos. No por nada existen las migraciones. Yendo al punto que nos interesa conocer, nuestro objetivo, a grosso modo, fue describir, conocer, interpretar aquellas percepciones que tenían y que tienen algunos estudiantes universitarios de universidades públicas de nuestro país sobre esta categoría denominada jóvenes del Bicentenario. A manera metodológica, empleamos nuestro método por excelencia, la etnografía, un estudio cualitativo,
el cual consistió en recopilar declaraciones, percepciones, mediante entrevistas. Entrevistas con preguntas abiertas, porque de esta manera podemos nutrir y conocer un poquito más de la realidad fenomenológica de nuestro interlocutor. Asimismo, estas conversaciones duraron aproximadamente 10 minutos, algunas menos, algunas más, y finalmente, pues gracias a Google Meet, fueron transcritas. Aquí tenemos la descripción etnográfica de nuestra muestra. Y esta pues estuvo constituida por 37 estudiantes de algunas universidades públicas de nuestro país, a las cuales pues tuvimos acceso y evidentemente también un espacio para poder dialogar. Puedes ver en las gráficas aquí el número de estudiantes por universidad de participantes y aquí una distribución según su sexo de nuestros participantes. Así que eh, esto a manera de descripción y de poder contextualizar de dónde salen muchos de los comentarios que a continuación vamos a presentar. Tuvimos una primera pregunta, la pregunta, la más incisiva creo yo, y la más importante de todas. ¿Usted se considera parte de los jóvenes del Bicentenario? Puede ser un sí, puede ser un no sé también, un tal vez quizá, y lo que nos interesa a nosotros, la razón, ¿por qué? Así que quiero invitar a alguien, no sé, aquí está Adita, está Alexis, está Franklin, está Brian, Kelly, Liz, a que podamos dialogar y sobre esta base hacerte también esta pregunta. ¿Te consideras parte de los jóvenes del Bicentenario? Y créeme que algunas respuestas llaman bastante la atención y te voy a mostrar algunas. Una realizada a un estudiante nos decía lo siguiente: no creo, entre risas, esos con una forma bastante despectiva del Bicentenario son unos caviares. Sabemos que la palabra caviar pues, tiene una connotación no del animal o de la especie marina, sino a alguien que pues transita y que no está fijo con respecto a su posición política. Hijitos de mami, nos decía, engreídos que piensan que la lucha social es pintar las calles y malograr los espacios públicos. No lo soy, definitivamente. Este primer comentario enraiza, de todas formas, un sentimiento de apatía, como también de distancia frente a esta proposición de jóvenes del Bicentenario. Y la verdad que a mí me llamó bastante la atención porque lejos de esa imagen que existía en los medios de comunicación, este estudiante percibe todo lo contrario. Lejos de generar quizá un ambiente de armonía o de otredad, tiene todo lo contrario. Vamos, y seguimos discutiendo. Un segundo comentario señala lo siguiente. Recuerdo que se hizo popular, es decir, esta frase, con el caso de E.T. Bryan, creo. No se acuerda muy bien, pero sabe ubicar a dos personas. La verdad es que es algo mediático, nos dice. No hay nada del Bicentenario en esta generación. Al contrario, hay muchos jóvenes de cristal que si les gritas o levantas la voz, se quejan. No me considero uno de ellos. El tercer comentario sigue de la siguiente manera. Eso es puro show de los programas de la tele. Victimizaron a unos delincuentes y ahora quieren que los llamemos héroes. No,
Los verdaderos jóvenes del Bicentenario son los lustrabotas, esos compas que trabajan de sol a sol para llevarse un pan a la boca. Y finalmente, un cuarto entrevistado nos señalaba, bueno, la categoría tiene varios significados. Mi generación es una de las peores, y quizá la peor, nos lo comentaba entre risas. No creo que seamos motivo de orgullo. Habrán algunas excepciones, pero son pocos. Hasta aquí hemos dilucidado algunas unidades de análisis que van desde una apatía hasta un resentimiento, hasta un menosprecio de nuestra generación. Y no solamente a nivel personal, sino que esto trasciende haciendo algunas comparaciones y algunos intermedios frente a la influencia de, por ejemplo, los programas de la televisión. Ante estos comentarios, que son 4 nada más, porque pues sé que el tiempo también es relativamente corto para poder mostrarte los 37 que tengo, me gustaría saber qué opinas, me gustaría saber qué piensas y sobre todo indicar cuál es tu percepción de esta primera pregunta con respecto a si te consideras o no un joven del Bicentenario. Liz, por favor, ayúdame. Quiero preguntarte, o quien Claro, haya levantado la mano. A ver, adelante. claro, Magíster Raúl, ¿no? Primeramente, referente a las respuestas que daban los jóvenes, me he quedado muy sorprendida porque yo tenía como que una perspectiva diferente, ¿no? Una perspectiva en donde los jóvenes del Centenario buscaban o buscan, en todo caso, ser escuchados, ¿no? Si bien es cierto, quizás se tomó algún medio de agresividad, pero lo que ellos buscaban era ser escuchados, cansados de repente ya de tantas injusticias que se iban suscitando, ¿no? Pero al observar, al escuchar, al leer también estas respuestas, como que he entrado yo misma con mi perspectiva entre como que un pequeño conflicto y ya no sé pues, si es que estaría bien sentirme como un joven o una jovencita, ¿no? Del Bicentenario, o quizás sea, como dice ahí un comentario, ¿no? Una joven de cristal. Entonces creo que es un tema sumamente eh, polémico para mí en estos momentos, ¿no? Y la pregunta sería, ¿eres parte de los jóvenes del Bicentenario o no? Como le digo, Magister, ya no sabría si soy o Difícil, no difícil, soy. Me he difícil. quedado sí, me he quedado en duda. Si Y alguno de sí, los aquí presentes quieren también de repente dar su opinión, pueden sí, por levantar la supuesto. manito o quizás si tienen temor, escribirlo al chat, por favor. Sí, Continúe excelente. Magister. Este, em, bueno, esto es lo que realmente tenemos que hacer en el trabajo antropológico, confrontar, hacer un trabajo comparativo, porque de esa manera vamos a lograr a deconstruir la realidad y el hecho social. Y no siempre, pues, las cosas van a marchar color de rosa. Hay muchas categorías. En la investigación cualitativa hablamos de categorías, no de variables. Hay muchas categorías que nos llaman la atención profundamente. Y de todas formas, mantener cierto aspecto de neutralidad se torna hasta a veces un poco tedioso y difícil, porque es innegable pues tener una apreciación. Y lo que comentaba, manifestaba nuestra querida amiga Liz, pues es también parte de algunas entrevistas que hemos podido registrar. Hay jóvenes que pues no saben a dónde ir, si llamarse joven del Bicentenario o no. Algunos manifestaban, y esto pues no lo estamos compartiendo, pero lo hago contigo, que participaron de algunas marchas y una de estas, por ejemplo, terminó en un arresto, terminaron en la comisaría por perseguir un fin social, ¿verdad? De reivindicación de derechos, de libertades que, entre comillas, pues nos habían quitado.
y que por historia pues nos van a seguir quitando. Y la pregunta que nuevamente le hacía era, ¿y cómo estaba tu familia? Y muchos de los que me comentaban era que no pensaron en eso, no pensaron en su familia. Fue el momento, fue la circunstancia y las ganas de poder empoderarse y de poder poner en el plató su voz de protesta, ¿no? Entonces, cada entrevista, y esto también forma parte de la metodología que podríamos emplear, cada entrevista se convierte en una unidad de análisis, una unidad que nos permite deconstruir aquellos elementos que hicieron que tal o cual persona nos señale algo. Por ejemplo, cuando hablamos de este caso tan popular de estos jovencitos que, pues, bueno, lamentablemente fallecieron, estamos hablando de un elemento mediático, de lo popular, de la voz populi, de la gente, de la masa. Y esto, pues, no solamente va cargado con esa voz populi, sino que en este pequeño comentario también se habla de un bicentenario, de una categoría que engloba 200 años de historia. Jóvenes de Cristal, un espacio que engloba una categoría psicológica. Les gritas y levantas la voz, un estado anímico que denota fragilidad. Y finalmente no me considero un aspecto de identidad. Entonces, fíjate, en 3 líneas podemos ubicar subcategorías que nos pueden a nosotros generar un marco teórico bastante importante para poder también tener una posición y dar una respuesta del por qué suceden algunas cosas y sobre todo para proyectar aquellas que en este caso quisiéramos evitar. Tenemos una segunda pregunta y es la siguiente. ¿Considera adecuadas y justas las luchas y protestas de los jóvenes del Bicentenario? ¿Por qué? Hacemos la misma dinámica. Te comparto algunos comentarios y pues participas con respecto a lo que tú piensas, no a aquello que quizá pueda estar alineado a lo que te estoy mostrando en pantalla. Muy bien, dice lo siguiente. Algunas, es decir, algunas protestas tenían razón, es decir, pues que nadie es loco para reclamar. Cuando existe una toma de local en nuestras universidades, pues hay una razón, hay un motivo, ¿verdad? Lo mismo sucede con este caso. Pero otras, por su pensamiento de cristal, y fíjate, son 2 veces ya que encontramos en esta presentación la palabra cristal. Y es muy importante esto, ¿por qué? Porque es una categoría que se va repitiendo y que de alguna forma va a caracterizar la conducta de esta muestra. En este caso, la percepción que tienen sobre los jóvenes del Bicentenario. Y nos dice, se les fueron de las manos, como cuando sacaron a este congresista Merino del Congreso. Eso fue la canela, ¿no? Ustedes en un lenguaje coloquial decimos que es algo extraño, estrambótico, algo confuso, ¿no? En el Facebook, obviamente, todos compartían, hacían cadenas tipo oración, como si por eso se definieran los cimientos de la sociedad peruana. Entonces, fíjate, no solamente existió en este momento una idea de protesta, sino que esta también se manifestaba a través de las redes sociales, con stickers, con memes, con videos, con canciones, con música, entre otras cosas. Y para este joven, pues eso no define realmente el cambio que debería de existir en nuestra sociedad. Lo dice, está de manera tácita, y lo que nos queda a nosotros como investigadores, pues es efectivamente interpretar. El segundo comentario nos dice lo siguiente, nada, todo lo hacen por ganar protagonismo. Ahora, por eso de las redes sociales, han aumentado los TikTokers que no les importa nada. Y pues efectivamente, aparecieron algunos grupos de estudiantes, jóvenes, personas en general, que aprovecharon su mediaticidad, que
aprovecharon en el buen sentido de la palabra esa gran cantidad de seguidores y de información en la palma de su mano para poder dirigir la atención. Y así como se vende un producto, así como un influencer te puede decir que vayas a tal o cual restaurante, también nos dijeron, señores, vamos a la plaza y saquemos a tal o cual congresista. Eso sucedió. Como tercer espacio, como tercer comentario, existe otro. No creo que estén del todo mal, nos dice este estudiante. Pero esos bicentenaritos, bueno, así lo categorizó, están desubicadazos. Como la mayoría son de una cuna dorada, piensan en su burbuja nada más y creen que ellos serán los salvadores del Perú profundo. Entonces, fíjate, en estas dos líneas existe un manojo de categorías que muy bien podríamos analizar y que muy bien podríamos también comprender frente a otras que se van repitiendo. Y de las 37 entrevistas, mis queridos amigos, hay un porcentaje bastante significativo que hablan de esto, de la cuna dorada y de la burbuja. Es decir, que estas revueltas no necesariamente fueron encaminadas por aquellos que somos pues de provincias, según la lectura de la entrevista, sino pues que era parte de aquellos estudiantes que estaban en Lima principalmente, ¿no? Entonces, me pareció bastante curiosa esta declaración porque estos dos elementos de la cuna dorada o de indicar que muchos de los jóvenes pertenecían a un status quo determinado en la sociedad y su forma de pensar solamente que Lima es la capital y es el Perú, fue un detonante importante para nuestro trabajo. Finalmente, existe otro comentario y dice lo siguiente: habrá de todo, pero la imagen que venden, la indignación que pretenden compartir no es la adecuada. Chibolos, ¿qué van a saber? Se hace la pregunta de las cosas. O sea, en masa, quieren bajarse a un presidente ante las verdades verdaderas, en este caso eran necesidades, no estuvieron, solo se dejaron manipular y pues denota un adjetivo un poquito grueso de calibre. A nosotros, como investigadores, nos debe llamar la atención cuando aparecen este tipo de adjetivos. ¿Por qué? Porque son la esencia del pensamiento de quien estamos entrevistando. Es la esencia, es el sentir. Y esa es la información más rica que nosotros podamos recabar. Continuamos con la dinámica. Me gustaría escucharte. ¿Qué piensas? ¿Fue adecuada la lucha y las protestas que emprendieron los jóvenes del Bicentenario? Porque dicho sea de paso, no fueron muchas, fueron unas cuantas. Y la última pues terminó en una marcha nacional, me parece. Quiero escucharte, levanta la mano, Liz, si me puedes ayudar, creo que tú vas a ser aquí mi próxima entrevistada y me gustaría escuchar también a los compañeros. Por mi parte, considero que la primera causa, ¿no?, de las marchas o protestas que los jóvenes hicieron fue dirigida, lo dije anteriormente, para ser escuchados, ¿no? Para ya no estar como que mangoneados, se podría decir en un término, ¿no? Pero que poco a poco como que se fue un poquito distorsionando de lo que realmente se buscaba, ¿no? En el caso, por ejemplo, en un comentario también que pude observar acerca de los TikTokers, como que veía, ¿no? También por ese medio algunos contenidos como que ya no, o sea, con el primer objetivo, sino un poco distorsionado. Entonces, como que no todo fue malo, pero tampoco podemos decir que todo lo que han hecho es algo bueno. Y más allá de darte una opinión, y te agradezco por la respuesta, lo que nos interesa a nosotros como investigadores, como etnógrafos, es registrar.
Y una vez que ya hemos registrado, pues nos quedaría teorizar y generar pues alguna posible conclusión y o respuesta. Así que, pues sí, creo que en un inicio y a manera ya de la parte interpretativa, sí, la causa, el espíritu, la esencia era la más adecuada porque todo llega a un límite, ¿no? Y la gota que derramó el vaso hizo que pues todos nos exaltásemos. Pero esperar 200 años para la rebelión, creo que es mucho tiempo. Y lo comento y lo digo de esta manera porque la fecha, el Perú, vamos a hablar así, y sin ir tan lejos, nuestras regiones tienen muchas dificultades. Y lo que hacemos como universitarios, poco o nada ayuda a nuestro contexto. Lamentablemente, muchas de nuestras universidades que deberían de velar por ello, no lo hacen. Y resulta que solamente generamos ciencia de bolsillo. Generamos una ciencia para el acaparador, una ciencia para empastar y una ciencia para guardar, cuando debería ser todo lo contrario. Debería de importarnos que el trabajo científico, nuestra formación en sí, se alinee a las necesidades reales de nuestras comunidades, de nuestra gente, de nuestra población. Así que hay una tarea que no solamente va a partir con una dirección estratégica de la institución, sino que también a ti, discúlpame, como profesional de la ciencia social y más aún el estudioso por excelencia del hombre, debe de tener en cuenta. Muy bien. Existe una tercera pregunta, solo fueron 3 preguntas que se hicieron a 37 personas. Créeme que hablar de cada unidad de análisis, de interpretar cada hecho, circunstancia, situación, fue bastante difícil. Nos tomó bastante tiempo, varias trasnochadas, pero pues hay un resultado saludable, que es el hecho de poder compartirlo aquí contigo. La pregunta 3 es la siguiente. ¿Qué les recomendaría, en este caso, a aquellos llamados bicentenarios? Y fíjate que las respuestas, en comparación de las anteriores, son más pequeñas con respecto a la recomendación. ¿Por qué? Porque sucede, y esto pues es quizá fenomenológico y hasta psicológico, que es más fácil criticar que recomendar. Si nosotros cometemos un error, lo vamos a deconstruir de muchas maneras. Si tu enamorado o tu enamorada te engaña, tú siempre vas a buscarle el detalle para poderle hacerle ver su error. Y nunca te olvidarás. Pero ¿qué hay de las cosas buenas cuando te invita a salir? Cuando te regala un chocolate o una flor. Eso pasa desapercibido. Así que eso también sucede aquí en las respuestas de recomendaciones. Era fácil decir que hicieron mal, que quieren ganar protagonismo o que en su defecto pues fueron manipulados por N o X circunstancias o personas. Pero, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué les decimos? Así que leamos algunas respuestas. Primeramente que estudien, nos decía un estudiante, que se informen más sobre la realidad peruana. Los principales jóvenes que hacen esas marchas no tienen nada que hacer. Y nuevamente, lo que les comentaba, la idea de centralismo está presente. Son de Lima. Si tuvieran algo que hacer, como trabajar como yo, no tendrían tiempo para perder reclamando una palabra de calibre, entre risas. Y efectivamente, hemos podido recopilar de una universidad de la capital que efectivamente que hay estudiantes que se mantienen
así solos, que no dependen ni del Estado ni de sus padres, y que pues por azares de la vida están en esa condición. Y ellos sí se identifican con la causa social, sí están de acuerdo en reivindicar cambios y demás, pero también la protesta necesita alimento. También la lucha frontal necesita de un techo para dormir. La voz proliferante, reivindicadora de derechos y libertades, también necesita comer y beber agua. Así que algunos estudiantes nos comentaban, pues, que sí se identifican, pero que perder, entre comillas, un día en una marcha era para ellos un día sin comer. Era para ellos un día de pérdida, hablando en términos materiales. Y con esto no quiero generalizar, porque pues lo bonito de la antropología, como decía Marc Augí, postestructuralista, es que podemos encapsular cada circunstancia, cada realidad en una burbuja y analizarla. Podemos hacer un recuento de la historia de vida de una sola persona que fue parte de estas marchas y protestas, por supuesto que sí. Y créeme que esa experiencia es tan rica como aquella que pueda manifestarse en una encuesta, por ejemplo. Así que me llamó bastante la atención esta idea de que la revolución, vamos a decirlo así, entre comillas, comenzó en Lima. Y esto no debe de sorprendernos porque todo está en Lima. Siguiente comentario, nos decía lo siguiente. ¿Qué les diría? Se hace la pregunta él mismo. Si en su casa no hacen caso y salen a marchar, ¿qué caso me harían a mí? Es decir, aquí encontramos algo bien interesante, la ausencia de autoridad. Y hemos registrado a través de terceras personas de que algunos jóvenes pues no vivían con su familia, vivían solos, ¿no? Entonces el hecho de vivir solo pues también hace que no haya tanto apego con respecto a quien, con respecto a la persona con la cual yo esté compartiendo mi vida. Pero si tú compartes tu vida con tu papá, tu mamá o con alguien, las cosas cambian y las responsabilidades aumentan. Entonces, fíjate que este dato es bastante interesante por un tema de desobediencia frente a la autoridad. Y esa pareciese que también fuese la característica de muchos jóvenes que eh, no hacían caso pues a la autoridad. Y luego del diálogo que tuvimos con este estudiante, me decía, profesor, yo pienso que si no hacen caso a su papá, a su mamá, a la figura paterna, materna, la cual representa la autoridad en el seno familiar, mucho menos van a hacer caso a la policía, mucho menos harán caso pues a un estamento de resguardo. Entonces, ese comentario empírico, esa línea debe ser de nuestro interés, porque refleja aquello que formalmente se dice. Un tercer comentario es el siguiente. Aquí sí va una recomendación y dice, les recomendaría que piensen mejor las cosas, que tienen familia y la familia sufre cuando los detienen. Y esto pues para nadie fue una sorpresa. Fue el pan de cada día, al menos en esa semana. Muchos jóvenes detenidos. Sí, salían en los medios, luchaban, eran los protagonistas de su propia historia. Pero este estudiante me comentaba, ¿y qué hay de su papá? ¿Qué hay de su mamá? ¿Qué hay de sus hijos? Porque algunos pues tienen hijos. Entonces no se midió la consecuencia, no se midió el efecto colateral que en este caso acarrió el hecho de ser detenido. Eh, a nadie le gustaría ser detenido, evidentemente, pero pues, sucedió. Finalmente, otro estudiante
Y fíjate que es alguien que proviene de una universidad pública cerquísima acá, Huancavelica. Nos decía lo siguiente, y nuevamente, cuando aparecen las emociones es porque realmente se siente que son así las cosas. La verdad nada, que sé punto suspensivo. Con respecto a esto, mi querido amigo, mi querida amiga, Liz, nuevamente tú eres mi entrevistada el día de hoy en esta tarde. ¿Qué les recomendarías a los jóvenes del Bicentenario? Considerando, claro está, tu experiencia, lo que has vivido y cómo pues transitaste también en ese momento coyuntural, porque pues todos fuimos parte, todos en alguna oportunidad tuvimos el gusanito de la libertad y de la protesta con nosotros. ¿Qué me dices, Liz? Sí, me votó el MIT. Bien, lo que yo les recomendaría es investigar un poco más. Si bien es cierto, las marchas, las protestas no son algo negativo, porque si podemos pensar un poco, pues tenemos mucho por transformar y cambiar, ¿no? En nuestro país. Tenemos muchas cosas como jóvenes por hacer y como dicen, ¿no? El futuro está en las manos de la juventud, dicen ahora, ¿no? Nosotros, como que la juventud es el futuro del Perú, por ejemplo, que es otro dicho que hasta docentes nos dicen en la universidad. Entonces, dado ese caso, lo que yo también recomendaría es poder investigar más a fondo al respecto a qué es lo que queremos lograr haciéndonos escuchar y no perder ese propósito por el cual nosotros estamos luchando o queremos hacernos escuchar más que todo, ¿no? Sí, sin duda. Quien maneja información toma mejor las decisiones en todas las esferas, ya sea una empresa, ya sea una institución pública y en este caso, en tu vida, ¿no? En tu vida. Eh, ¿Qué Hay una podemos manito concluir? levantada Sí, sí, adelante, de adelante. Magister, la licenciada Jessica. Sí, Adelante, sí, licenciada. pues, Bien, en relación a lo que menciona a la recomendación, considero que en un medio de un contexto político, social y cultural y que estamos sobresaliendo de una crisis sanitaria por el COVID-19, sin embargo, es importante reflexionar sobre el significado de jóvenes del Bicentenario y poder proyectarse hacia el mañana como una nación y sobre todo como futuros profesionales en antropología. Gracias. sí, atinadísimo su comentario, licenciada, y de hecho que somos partícipes de eso, ¿no? Y la verdad que hay una tarea, y esa tarea nos compete a todos. Personalmente, pienso que no somos, porque me incluyo, no soy tan viejito, no somos el futuro, somos el presente. Y es aquí en donde debemos de hacer ya las cosas. Es aquí en donde debemos de armarnos con nuestra ciencia tan querida para poder generar otros espacios diferenciados en bien de nuestra gente. Es lo que finalmente tendríamos que hacer. En alguna oportunidad, alguna corriente de la antropología decía que los antropólogos no resolvíamos problemas. Y pues efectivamente, también es así. Nuestra tarea muchas veces queda en esto, en solo describir y generar problemas, más de los que ya tenemos. Pero también considero que esté en nuestras manos tomar esta parte de la realidad en la cual nos involucramos y apuntar a generar algunas salidas. Y muchas de estas pues parten de informarse, de educarse, de generar procesos de sensibilización y hacer que nuestros estudiantes, tú, yo, salgamos y veamos qué cosa está pasando allá afuera. Así que eh, creo que hay una Bien, mano. profesor, Sí, hay una manito más sí, sí, levantada de adelante, adelante. Frank Bryan. Adelante, ¿qué opinas? Gracias, compañera. Bueno, ¿qué podemos concluir? Mm, Quizá
Más que espacios de participación de los jóvenes, lo que necesitamos es involucrarnos más, como usted dice, ¿no? Sensibilizarnos. Por ejemplo, eh, acá en Chachapoyas hacen cada vez actividades, mesas descentralizadas del Ministerio de Justicia, audiencias públicas, rendición de cuentas, y en la Casa Monsanto principal, poniendo un ejemplo, ¿no? Y muy pocos jóvenes se ven en las radios, las locales, Escala TV, Esfera Radio, Reino de la Selva, sacan por los medios, ¿no? Muy pocos jóvenes asisten. Creo que, como dice la compañera, habría que informarnos un poquito más para tener los puntos de vista van a variar, sí, pero poder llegar a un acuerdo sería mi participación. Muchas gracias. Sí, excelente. Y la verdad que hay que involucrar. No existe otra salida, mis queridos amigos, que la de involucrarse. Quizá a un inicio nos cueste, pero es necesario porque de lo contrario vamos a esperar quizá otros 200 años más para cambiar aquello que nos es dificultoso e incómodo. Y efectivamente, todo parte del hecho de sensibilizar, de promover este tipo de actividades, este tipo de diálogos, que más allá de apuntar a hacer un ejercicio académico, debe de desencadenar a un acto práctico. Y es ahí en donde la sociedad civil, nosotros como personas, como ciudadanos, tenemos un papel sumamente importante. Les cuento que después de cada trabajo que realizamos, cada artículo que publicamos, este desemboca en una tarea práctica para la institución o para la muestra con la cual estemos trabajando, porque nuestro interés no solamente queda en registrar lo que acontece, sino que también generar mejores condiciones para que nuestra predictibilidad apunte de alguna forma a cambiar ese estadio de negatividad. ¿Y tú, mi querido amigo, te consideras uno de ellos? Las respuestas son múltiples. Es un mosaico de valoraciones que se hacen con respecto al tema y de hecho que no existe una única solución, una única respuesta. Son muy variadas, pero dentro de esa variedad, la esencia debe estar en el hecho de informarnos y ese reclamo que nosotros podamos establecer debe guiarse siempre por la razón. Eso es lo ideal, pero resulta que la realidad es mucho más compleja y precisamente estamos nosotros ahí para poder desmenuzar cada acontecimiento y caracterizar en su particularidad la conducta de nuestros queridos compañeros, amigos y en general seres humanos. Eso es lo rico de la antropología, que podemos particularizar y hacer y mostrar y demostrar que cada fenómeno es único, pero por ahí que también resulta importante buscar la esencia de los mismos. Sin más, este breve diálogo que hemos tenido parte también de una iniciativa de mi queridísima amiga Liz. Gracias por este espacio, por la oportunidad y saben que siempre pues estamos en contacto. Y hoy en día podemos realizar cualquier trabajo de investigación en cualquier espacio del mundo en donde nos podamos encontrar. Y algo bastante importante para mí fue que parte de la muestra que pudimos localizar fueron también estudiantes de nuestra querida Toribio Rodríguez de Mendoza. Así que podemos estrechar más los lazos, podemos hacer más cosas y precisamente este tipo de espacios generan esa sensibilidad que como profesionales de la ciencia social y sobre todo de la antropología debemos de tener siempre en claro. Sin más, mis queridos amigos, Tupananchikama, muchísimas gracias. Será hasta una próxima oportunidad y nos estaremos seguramente viendo pronto. Y si gustan, les puedo compartir también la diapositiva. No hay ningún inconveniente. La información es para conocimiento público.
y evidentemente de todos quienes podamos estar interesados. Gracias, Liz, de manera bienquista, y también un saludo fraterno al profesor Pinzón, con quien hemos compartido en algunas oportunidades diálogos y trabajos académicos, y cuenten con nosotros desde la región central de nuestro querido Perú. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos, ¿no?, infinitamente al magíster Raúl Eleazar Sánchez por habernos compartido, ¿no?, sus conocimientos, por haber ejecutado esta pequeña charla acerca de, bueno, este interesante tema, ¿no?, sobre la adaptabilidad cultural de los jóvenes del Bicentenario. Y pues agradecer también al doctor Alex Alonso Pinzón-Chunga, que es, bueno, el director del INAC, por habernos permitido y también apoyado a la realización de dicho evento, ¿no?, a los docentes, alumnos y, bueno, público en general presente por asistir y dar realce a este evento, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, nos despedimos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Maggie. Hasta luego. Un abrazo a todos. Saludos.